Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido de nuevo a mi canal, El Círculo de la Libertad. Yo soy Juan y hoy quiero hablar del asunto del embargo con respecto a esta marcha que se está produciendo hoy en gran parte del territorio norteamericano, pero sobre todo en la zona de la Florida, sobre todo en la ciudad de Miami, donde se espera que un gran grupo de cubanos se manifieste para solicitar la suspensión de las medidas que pudieran aliviar el efecto del embargo sobre la dictadura cubana. Pero primero que todo, quisiera agradecer a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Eh, es un motivo de felicidad. Estoy muy emocionado de ver que a las personas les gusta lo que estoy haciendo. Y pues me comprometo a mantenerlos actualizados con videos y materiales que puedan, digamos que, estimular su conocimiento. Con esa idea lo hago, con esa idea lo hice desde el principio, de motivar en las personas pues el análisis, el pensamiento y, por qué no, el debate. Esa es la idea de lograr en los cubanos, en la mayor o en la mayoría, perdón, en la mayor parte de los cubanos que pueda, con mi conocimiento, con mis experiencias, a comprender un poco más de temas a los que pudiera sobre los que pudiera hablar. Ya decía en mi primer video que no, pues, voy a hablar de política, voy a hablar de economía, voy a hablar de sociedad y de algún otro tema que pueda ser de interés y que vayan surgiendo en el quehacer diario y también de otros temas. Pero bueno, volviendo a este tema. En el día de ayer, uno de los youtubers más importantes que emiten información, entre otras cosas, sobre Cuba, eh, publicó un video donde se entrevista con un profesor que tiene también un canal de YouTube. Y este señor hace una, digamos que bastante amplia exposición de por qué él cree que a la larga el embargo no va a ser o no puede ser levantado por parte del gobierno de Biden. Yo aproveché y en el chat le dejé escrito algo que ahora voy a comentar desde aquí, desde mi canal. Yo quiero decir que a la hora de pensar en si es posible el levantamiento del embargo o no, si es políticamente correcta la acción de levantar el embargo o no, tenemos que remitirnos a los antecedentes. En esto del juego de la política no hay nada aislado, no hay nada casual. Todo es producto de un desenlace, de un, digamos, encadenamiento de sucesos que no se pueden olvidar, que hay que tener siempre en cuenta a la hora de hacer un análisis político. Y en este sentido, los políticos todos se toman ventaja de lo que se llama en temas políticos la ausencia de memoria popular o digamos que la amnesia popular, que suceden cosas y al poco tiempo, con el transcurso de nuevos hechos, de nuevas noticias y de nuevos sucesos, lo que sucedió anteriormente se olvida. Para mí hay un
hecho que marcó profundamente mi posición con respecto al embargo, las políticas de de los gobiernos demócratas y la política de doble rasero, la política hipócrita y un tanto descarada del gobierno de Cuba. Les digo por qué. En el año 2014 se anunció públicamente que el gobierno de los Estados Unidos de América y de la República de Cuba iban a restablecer relaciones. Esto se hizo público luego de un largo proceso de negociaciones secretas, de las que no se dio ni el menor de los atisbos informativos a ninguna de las partes. Yo no voy a hablar de la política norteamericana porque, aunque pudiera comentar, no me concierne, no soy ciudadano norteamericano, pero soy ciudadano cubano y me parece que fue algo completamente eh, inmoral, deshonesto, falto de principios del gobierno de Cuba, del Partido Comunista de Cuba, de no informar a la Asamblea Nacional, de no informar al pueblo de que un paso tan importante, de que una acción tan importante se iba a negociar. ¿Por qué? Porque desde 1951, en la voz del gobierno, en la voz de los militantes del partido, del Comité Central del partido, de todas las organizaciones, oímos que el gobierno de los Estados Unidos es el enemigo declarado de Cuba. Entonces, tomar la decisión de negociar con el gobierno norteamericano es una decisión que no puede tomar a la ligera o no puede tomar sin consultar ni el gobierno ni el partido. A partir de ahí es que yo pienso y analizo cuántas otras cosas se pueden hacer en secreto de una y otra parte sin contar con los congresistas, los senadores, los ciudadanos de una y otra parte. Yo he estudiado el asunto del embargo y eh, hace poco en el programa, perdón, en un video que realicé al respecto, hablaba de las leyes norteamericanas que apoyan el embargo. Sin embargo, todo este entramado de leyes que han sido aprobadas por el Congreso norteamericano, aprobadas por presidentes norteamericanos, en apariencia no pudiera ser levantada si no es con el apoyo total del Congreso de los Estados Unidos o en caso de que el gobierno de Cuba cumpliera con una serie de requisitos llamados codificación, como son realizar elecciones libres y multipartidistas, permitir la supervisión del proceso por parte de, digamos, jueces imparciales, observadores imparciales, el respeto a los derechos humanos fundamentales, a los derechos fundamentales y la apertura a la economía de mercado, entre otros, pero bueno, esos son los básicos, los elementos básicos de la codificación del embargo. Sin embargo, yo he leído más a partir, por ejemplo, de que he visto que recientemente el gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la conocida USAID, donó al gobierno de Cuba, luego del paso del último huracán, unos 2 millones de dólares o 2 millones de dólares. Ayer, mientras veía una directa de Carlito Madrid, que es, digamos, al youtuber que yo sigo desde hace ya casi 4 años,
Él presentó un listado que le hicieron llegar donde se puede ver que la cifra de 2 millones que se le dio como ayuda al gobierno de Cuba por parte del gobierno de Estados Unidos luego del huracán no es la única ayuda que haya recibido la dictadura de parte de la USAID. Se dice en este documento de que desde el año 2002 el gobierno de Cuba ha recibido una gran cantidad de dinero efectiva en millones de dólares, más de 2 millones de dólares, por parte de la USAID. Lo que hace la posición del gobierno de Cuba un tanto o bastante hipócrita, mentirosa, inmoral, porque cuando la USAID, alegadamente por parte de la dictadura, financia a la subversión, o sea, a las personas que se oponen a la dictadura, pues convierte a la USAID en una fuente de creación de mercenarios, de personas al servicio de un gobierno extranjero. Y desde el año 2002, ahí está la evidencia, pues el gobierno de Cuba está recibiendo ayuda de la, Agencia para el Desarrollo Internacional, la USAID. He estado leyendo más. ¿Puede el presidente de los Estados Unidos, de manera unilateral, digamos que aliviar los efectos del embargo o eliminar el embargo? Sí lo puede hacer, a pesar de la llamada codificación y a pesar, por ejemplo, de que los congresistas pudieran, digamos que, optar la optar por la opción de mantenerse firmes. Esto en inglés se llama standing, que es como oponerse a la decisión del presidente. Pero por ley, el presidente tiene la potestad que le ha dado el propio Congreso para disponer y actuar en materia de política exterior. O sea, que la persona del presidente de los Estados Unidos, por ley aprobada por el Congreso, tiene la facultad de ocuparse de los asuntos de política exterior. O sea, que en ese sentido, el presidente efectivamente tiene la potestad de poder, digamos que de manera parcial, suprimir las sanciones o pudiera definitivamente eliminar el embargo. Eso está en la ley de los Estados Unidos. Y digamos que la oposición de los congresistas tendría que ser llevado a cortes, a juicios, y ninguna corte pues pondría ninguna de estas, digamos que, eh, oposiciones de las personas del Congreso frente a la potestad legal que tiene o sea, que no es materia de juicio, lo que quiero decir, discúlpenme que me haya, no es materia de juicio, no hay ninguna discordancia política que pueda hacer que la negación o la oposición del Congreso a una decisión unilateral del presidente sea tomada en cuenta por una Corte de Justicia. O sea que, a la larga, si el presidente de los Estados Unidos decidiera mañana levantar el embargo contra Cuba, pudiera hacerlo perfectamente.
Lo que sí yo he notado, y también al leer, que estas donaciones por parte de, eh, o no donaciones, sino et- et- estos grupos de ayuda que a través de la USAID se han brindado al gobierno de Cuba, por lo que yo he leído, o sea, no sé si se habrá publicado algo que haya cambiado esta ley en los últimos tiempos, pero lo que yo he leído que es válido hasta el momento en que estuvo publicado esta ley y es pública, lo pueden leer en la internet, hay diferentes artículos de diferentes agencias, de diferentes instituciones, que hacen referencia a esta ley, que es la ley de ayuda al exterior de 1961, que fue la que dio lugar a la creación de la Agencia Internacional de Ayuda al Desarrollo, la llamada USAID. O sea que la USAID es una dependencia, una agencia que se creó bajo la ley de ayuda al exterior de 1961, que es para garantizar ayuda a los países. La USAID determina si es qué tipo de ayuda, si es ayuda financiera, si es ayuda material, si es ayuda en el campo militar, si no es ayuda en el campo militar. Todas estas, digamos, los matices políticos, ideológicos del sistema norteamericano que fundamenta su capacidad de ayudar a otros países al desarrollo. Bueno, esta ley dice que no se debe brindar ayuda a un país cuyo gobierno, de manera abierta y permanente, viole los derechos humanos que son internacionalmente reconocidos, que practique la tortura, la crueldad y el degradamiento humano, practique el castigo prolongado, las detenciones sin digamos que una acusación formal, y también, entre otras cosas, dispone que no se le debe brindar o no se le puede brindar esta ayuda a países que sean comunistas. Al final, esta ley dice que el presidente pudiera también unilateralmente suspender estas disposiciones de manera temporal si él considerara que brindar ayuda a un país haría que este país pudiera librarse de los efectos de una conspiración comunista mundial o internacional, o si el presidente considera que brindando esta ayuda se puede contribuir a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esto yo lo digo para que las personas analicen en qué sentido puede todo este dinero que se ha dado, ya no los 2 millones de hace unos meses, sino los millones que se vienen dando desde el 2002, pudieran ser utilizados por el gobierno de Cuba, por el Partido Comunista de Cuba, para beneficiar a su pueblo, para hacer mejoras que garanticen una mejor nivel de vida del pueblo, o que digamos, eh, lo aísle de una potencial influencia de una conspiración comunista internacional. Cuando
cuando la cabeza de la serpiente del comunismo mundial es hoy Cuba, Cuba comunista, el Partido Comunista de Cuba, que exporta el comunismo por todo el continente, allende los mares y también al propio territorio de los Estados Unidos. La penetración comunista de Estados Unidos le ha llegado fundamentalmente desde Cuba. Y lo puedo decir con fe de conocimiento porque yo he vivido en el monstruo y le conozco las entrañas. También la otra pregunta, ¿en qué medida toda esta cantidad de dinero que se ha ofrecido al gobierno de Cuba, al Partido Comunista de Cuba, pueda ser vital para la seguridad de los Estados Unidos en consideración del presidente, cuando me parece a mí que es todo lo contrario? El gobierno de Cuba, desde el 2002 hasta la fecha, en innumerables ocasiones ha manifestado ser enemigo del gobierno de los Estados Unidos y ha expresado también que el gobierno de los Estados Unidos es el enemigo del Partido Comunista y de la Revolución Cubana. Bueno, los dejo con este video. Ojalá que les guste. Una vez más les doy las gracias a las personas que se han suscrito a mi canal. Como siempre les digo, les dejo este video para pensar, analizar y, por qué no, debatir. Como siempre, hablo ideas, experiencias, pero que están basadas no en hipótesis, no en elucubraciones, están basadas en hechos, están basadas en documentos. Una vez más les doy las gracias, los invito a que den like si les gusta, espero sus comentarios si los tuvieran y hasta un próximo video. Muchas gracias.